Doctor Radio, el podcast más saludable. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que nos estés viendo. Bienvenidos al podcast más saludable, Doctor Radio, desde Tampico, Tamaulipas, para donde estés, a cualquier parte del mundo y sobre todo en cada rincón de nuestra hermosa y bella República Mexicana. Ya teníamos rato que no nos saludábamos, obviamente seguimos activos en nuestras cápsulas informativas en Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, en todas las plataformas donde nos quieras encontrar. Y quiero agradecer de antemano todos los comentarios que amablemente ustedes nos hacen, participan y sobre todo cada vez que comparten la información o el contenido para el cuidado y prevención de tu salud. Pues seguimos aquí en Doctor Radio para ustedes y el día de hoy es un tema que les va a llamar mucho la atención, sobre todo por nuestros pequeños y nuestros jóvenes adolescentes. La invitada, 5 estrellas, pero son de esos profesionales de la salud que nos dan miedo, sobre todo cuando empieza el de sus instrumentos. Así que no les voy a dar más larga ni cuestionar tanto. El tema es cuidado y atención en la salud dental de niños y adolescentes. Y para esto, una gran profesional de la salud, la médico cirujano dentista María Dolores Lascano Velázquez, con la especialidad de odontología pediátrica y además catedrática de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico. ¿Y qué le puedo decir de ella si cuenta con más de 42 años de experiencia en el ejercicio profesional de la salud dental o bucal, y como catedrática además más de 20 años, generaciones tras generaciones, preparando a nuevos profesionales de la salud odontológica? Bueno, pues el día de hoy contamos con la presencia de ella y bueno, síganos, hagan sus preguntas, ella se las va a contestar a medida de lo posible. Tampoco vayan a creer que están sentados dentro del consultorio de la doctora Lolis, pero con el gusto de siempre de atender al servicio de su salud, le vamos a estar contestando. Bueno, pues la invitada María Dolores Lascano Velázquez. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, la carrera de odontología es difícil, pero manejar la odontología pediátrica es mucho más difícil. Bueno, yo manejo muchos niños en mi consulta, pero es una exploración general y muchas veces no se sienten amenazados por algún instrumento y sobre todo que emita ruido y que va a ser introducido en ellos y los niños, ¿no? Yo sé que es difícil y ahorita nos va a platicar el por qué decidió estudiar la odontología y aún más por qué la odontología pediátrica. Pero quisiéramos saber un poco más de la persona de esta profesional de la salud, que es María Dolores. ¿Dónde nació María Dolores Lascano Velázquez? Gracias, sí. Mire, yo nací aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Aquí hice parte de mis estudios primarios y por situaciones de trabajo de la familia emigramos a la Ciudad de México. Y ahí realicé, pues terminé la primaria, secundaria, preparatoria. Y hasta que inició la carrera fue que nos movimos a Tampico. O sea, se fue a chilanguear su niñez, su adolescencia,
Y hasta que bien regresó contenta. a Puerto Y hasta de que Ciudad Madero. regresamos, así es, aquí fue donde hice mi carrera, lo que es el pregrado, y posteriormente pues la chancla la tenía enterrada allá en México, entonces regresé a la Universidad Tecnológica de México a hacer la especialidad. O sea, aquí estudia odontología. General, así es. ¿Y por qué decidió odontología y no otra carrera de la salud? Pues porque a lo mejor yo desde chiquita sí era muy analítica, ¿verdad? Y entonces pues yo quería algo de la área de ciencias, por el bachillerato, ¿verdad? Químico-biológicas, pero empecé a analizar si medicina es muy matado, y si esta, si aquella, y sentí que odontología era como que el término medio, y pues yo quería algo que me gustara, que me apasionara, que no se me hiciera pesado. Así es. Y bueno, y ya estudia odontología aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y es cuando decide la especialidad. Así es. La especialidad en niños. Así es. Odontología pediátrica. Así es. ¿Por qué en niños? ¿Por qué Tan niños? complicado, digo. Si de por sí la odontología es complicada atender a un paciente, que todos estamos, digamos, así escamados. Nos quiere, Sí, son los cocos de la salud. ¿Por qué la pediatría entonces? Pues yo desde niña, ¿verdad? Siempre tuve esa afinidad con los niños. No es que me encantaran ni etcétera, pero me gustaba establecer ese rapport, esa comunicación con ellos. Entonces, en aquel entonces, pues no había tantas especialidades aquí en la ciudad. Y entonces, al hacer la que le digo que soy muy analítica, dije, tiene que ser una especialidad donde esté incluida las otras, porque la de odontología infantil al niño le tienes que hacer las extracciones, las coronitas, los puentes, la cirugía, etcétera. O sea, es una especialidad muy completa en comparación con las otras, ¿verdad? Y pues esa fue una más de las razones, y pues déjele cuento, como las maestras, ay no, los niños son bien lindos, al paso del tiempo se da cuenta que no es por ahí. Y ya se va, ¿cuánto tiempo a la Ciudad de México? En la Ciudad de México estuve 2 años haciendo la especialidad, después regreso aquí a Tampico, porque aquí estaba mi familia, pero después tuve oportunidad de trabajar allá. Y estuve allá otros buenos años, y qué bueno que yo regresé allá, porque creo que hacer una especialidad es como una semillita y un arbolito que voy a hacer crecer y que dé su fruto, y la fruta en un principio sale verde. Hay que madurar esa fruta, y creo que ese fogueo que tuve después en la Ciudad de México, pues me sirvió, ¿verdad? Para tener siempre ese gusanito de que esta es una carrera, tanto como la de medicina o como quizás como cualquiera, en donde constantemente te tienes que estar actualizando, y como los celulares, les digo, ¿verdad? Ya el modelito, lo que viste el año pasado, ya no está. Así es. Y de ahí decide regresar a Tampico. Y después hubo oportunidad de regresar, y pues claro que sí, me vine para acá. Y empieza a hacer su ejercicio profesional y aparte el docente. Sí, en ese entonces tuve la invitación, eso fue como en el 98, el 2000, más o menos. Tuve invitación a participar en la Facultad de Odontología, ¿verdad? Donde usted se hizo. Donde yo me había hecho, claro, como hija de la escuela, ¿verdad? Fui invitada a participar, y pues desde entonces a la fecha, ¿verdad? Generaciones tras generaciones durante pues todos así estos años. como que sí, unos cuantos, ¿no? ¿Y ahí qué materias imparte? Mire, yo participé muchos años en el posgrado de odontología pediátrica. He participado en elaboración de tesis, como asesor de tesis, en la elaboración de carteles. Es que el enfoque de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es sobre investigación. Así es. Entonces, mayormente todo el protocolo, todo el programa, todo ¿qué le diré? Pues toda la estructura de la escuela se va hacia áreas de investigación. Entonces yo siento que cualquiera de las materias están fundadas en metodología, método científico, y de ahí parte, ¿no? Que eso es lo padre. Bueno, pues ya se dan cuenta, toda una catedrática de la alma mater tamaulipeca. Y bueno, ahorita que regresemos de este primer corte, vamos a entrar de lleno a todas las dudas o a veces confusiones que tenemos sobre la atención odontológica o dental
de nuestros niños. Y platicando yo con la doctora Lolis, fíjese que aunque yo tengo 2 hermanas odontólogas, me enteré de información que aún siendo profesionista de la salud, a veces no tomamos en cuenta o la ignoramos. No te vayas, regresamos en un momento aquí a Doctor Radio. Bueno, pues regresamos, amigos y amigas, al podcast más saludable, Doctor Radio, desde Tampico, Tamaulipas, para todos ustedes en cualquier rincón de este planeta que nos estén viendo y escuchando en Spotify, ¿verdad? Bueno, y seguimos con la grata compañía, por cierto, de lujo, con la médico cirujano dentista María Dolores Lascano Velázquez, ella odontopediatra, de aquí de Ciudad Madero, Tamaulipas, Tampico, Altamira y la región. Aquí la tenemos con ustedes y con el tema de cuidado y atención a la salud dental en niños y adolescentes. Y ahorita vamos a empezar a platicar sobre el tema de lleno, pero antes quiero agradecer a nuestros amigos que nos acompañan diariamente en la página de Doctor Radio, en cualquiera de sus plataformas, de México, obviamente, de nuestros amigos de Perú, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Cuba, Venezuela, lo leo porque no me lo sé todos, Venezuela, Costa Rica, España, Bolivia y de otros países que amablemente nos favorecen con su compañía y que también interactúan, dan sus aportaciones en el tema de la salud. Y a nuestros amigos que recién se han agregado, Óscar Edmundo Sánchez Mercado, Claudia Nava, Miguel Félix Guillú, Cautle Juan Carlos Castillo, Arletze Ruiz de Campos, Demar E. María, Leti HG, JF Ecoe, Janet Cobb, Violet Cruz, Isa Peri, Jazz García, Fernando Germán, Silvia Mateo, Roberto Mars, Esme Ponce, Alejandro Morales, Bere Vaz, bueno, y así nos podíamos ir con todos nuestros amigos que nos acompañan en Doctor Radio. Y bueno, si tú nos estás acompañando, comparte para que seamos más quien tengamos la información para el cuidado y la prevención de nuestra salud. Y el día de hoy, con la invitada de lujo, vamos a hablar sobre el cuidado y atención en la salud dental de niños y adolescentes. Y bueno, doctora Lolis, le decimos así, de cariño, de afecto. Gracias. ¿Cuándo debe ser la primera valoración odontológica en nuestros niños? Mire, me parece una pregunta muy interesante, porque existen muchos mitos, ¿verdad? Las ideas de las abuelitas y demás. Hace unos años se decía, le estoy hablando a lo mejor de unos 10 o 15 años, quizás 20, que la primera visita del niño con el dentista debería de ser como hasta los 5 años, después se fue disminuyendo y después que a los 3 años. Pues actualmente la primera visita se recomienda que sea desde el momento en que le sale su primer diente de leche. ¿Cuándo le sale ese primer diente? Aproximadamente a los 6 meses de edad. Doctora, pero es un bebecito, ¿qué le va a hacer? Pues sabe que lo primerito va a ser checar que sus condiciones orales estén dentro de características idóneas y adecuadas a su desarrollo, y sobre todo darle mucha información a los papás sobre hábitos alimenticios, dieta, higiene oral, cuidados en general, que definitivamente esas son la llave mágica para la prevención de problemas tan serios que pueden presentar incluso desde bebés. Bueno, si es real esto, tenemos que prestar atención. Siempre acudimos al dentista, odontólogo o estomatólogo, cuando nos duele la muela, o cuando de plano se nos rompió una pieza, o cuando algo me está mortificando en la boca y nos olvidamos de la prevención. Y es lo mismo que yo les digo a las mamás cuando van a consulta, y la nena que llevan a consulta
tiene unos 8, 9, 10 años, y le pregunto a la mamá, ¿y cuándo empezaste a menstruar tú, mamá? No, pues yo empecé a los 10 años. Bueno, hay que invitar y llevar a nuestra hija a una valoración ginecológica, para hacer una adecuada valoración y prepararla para esa primera menstruación, la menarca. Y no esperar de que haya un sangrado o que la chica ya esté embarazada o qué sé yo. Entonces, lo que nos dice la doctora Lolis ahorita es muy similar. El bebé está empezando a dentar con los dientes de leche, que no vienen siendo los permanentes. ¿Y por qué me voy a cuidar si además tiene un diente? ¿O tiene dos? Bueno, porque ahorita nos va a platicar más adelante cuáles son los diagnósticos o padecimientos más frecuentes que se presentan en los niños. Pero bueno, continuando, me gustaría que ampliara más sobre esa primera valoración. ¿Por qué es tan importante? Acuérdense ustedes que los bebés están alimentándose por pecho, la lactancia materna, pero hay también bebés que no aceptan la leche materna y ocupan los biberones, o los niños que usan los chupones, las chupetas, o el clásico niño con dedito en la boca. Eso lo vemos muy común y a veces hasta tierno y gracioso, ¿no? El niño con su cobijita y su dedito todo el día. Pero ¿sabe usted las consecuencias odontológicas que va a tener ese bebé? Por eso es tan importante preguntarle la primera valoración odontológica en un niño a la doctora Luis. Sí, mire, era lo que le comentaba hace rato, es muchísima información para los papás, quizás sobre todo primerizos, ¿verdad? Precisamente para ir bloqueando esos secuelas negativas que pueden tener determinados hábitos, como ya nos mencionó. El primero de ellos, la lactancia materna es ideal, pero todo esto es como decimos, todo con medida, nada con exceso. Lo ideal es que desteten al niño, ¿verdad? O al año de edad, inclusive si no tuvo oportunidad de lactancia materna y está con fórmula, al año de edad es cuando deben de dejar el biberón. Sí, porque a veces van hasta las mamás al kinder y llevan al chamaco colgado en el pecho. Espérame, tiene un porqué. Sí. Ya le estás dando horchata, no siquiera leche ya van. Así es, ese sería uno de esos, ¿verdad? El segundo es malo el chupón, ¿no? El chupón es excelente, es un pacificador, pero para una determinada etapa de desarrollo del paciente. ¿Cuál sería esa etapa? Sería más o menos la etapa oral. Vamos a decir que yo puedo, en cuanto a chupón, puedo aceptar que el niño tome chupón aproximadamente hasta los 2 años de edad, ¿sí? Después se lo tienen que retirar. Hay afortunadamente unos chupones anatómicos ortodónticos excelentes que se semejan muchísimo al pezón de la madre, de manera que en un momento dado no le van a ocasionar malformaciones al niño. Otro de los hábitos también que se orienta mucho, nada más que en muchas ocasiones es un tremendo reto, es el hábito de dedo. El hábito de succión del dedo, el niño que se chupa el dedo. Todo con medida, nuevamente, nada con exceso. Es aceptable tener un momento de reposo que alivie el estrés al niño, ¿verdad? El tener un hábito, es como si pues fui a correr, pero voy a llegar a mi casa. El adulto, ¿verdad? O sea, llego cansado, me voy a tomar un cafecito, una cervecita. Pues esto significa el relax para el adulto. Entonces esa situación puede ser semejante en el niño. Todo esto es aceptable hasta un cierto momento de madurez. Desafortunadamente existen muchos factores para el hábito de dedo. Entonces uno de los primeros enfoques que se da es que aunque yo dentista conozca algún aparato físico, alguna cosa, un aparato que le voy a colocar en la boca para que el niño detenga su dedo y no se acomode dentro de su boca y ocasione malformación, lo primero es tener la aceptación del niño. Es como el que va a dejar de tomar, el que va a dejar de fumar, el que se va a poner a dieta. O sea, hay que empezar primero con una fase psicológica de estimulación al niño, ¿verdad? Para que, como ves, ya eres un niño grande, ¿qué te parece? Hacemos un acuerdo, mira, yo te voy a dar este calendario, o sea, antes de ponerle nada, antes de decirle,
deja de chuparte el dedo. Yo creo que es, o sea, lo que pasa es que ahí, para llegar a ese punto, pues obviamente yo ya conocí al niño, ya platiqué, etcétera, etcétera, ¿verdad? Al conseguir esa etapa de introducción y decirle que lo que te van a poner en la boca no es nada que te vaya a hacer daño, es simplemente para que te ayude a conseguir el propósito que desde un principio platicamos. Estamos hablando de un niño en la etapa donde ya tiene una comprensión de los hechos. Sí, tiene que tener madurez. Tiene que tener cierta madurez de comprensión. Que aproximadamente, discúlpeme que lo interrumpa, pero es después de los 4 años. Si a mí me llevan un niño de 2 años para que yo le ponga una trampa lingual o una trampa de dedo, pues no se la pongo. Tiene que tener una cierta madurez, un cierto desarrollo también oral para que él pueda hacer sus funciones masticatorias, etcétera, etcétera, y no ponerle de repente algo adentro que no le va a permitir comer. Fíjense, no estamos hablando únicamente de un hábito o una acción mecánica, sino estamos hablando que para poder llegar a retirar ese mal hábito, bueno, cuando llega a ser mal hábito, estamos hablando ya de pisar terrenos psicológicos que tienen que aplicar dentro de la odontología pediátrica. Y eso me daría pie a preguntar la influencia en la conducta que tuvo ese gran largo periodo de pandemia que vivimos todos a nivel mundial, ¿cómo impactó en sus pequeños pacientes cuando regresaban a consulta? Pues sí les impactó. Creo que no nada más a ellos, ¿no? A todo el mundo. Siento yo que todos cambiamos ahora sí que nuestro perfil de interacción con el medio. Bueno, yo no me acuerdo ahora estar tan al pendiente del YouTube y ahora estarme manejando y comunicándome con toda la gente a través del WhatsApp. Antes era todo por o sea, había más interacción, pero ese fue un cambio total. Y volviendo a su pregunta más específica, mi respuesta, ¿qué fue lo que yo vi de diferente? Yo empecé a ver niños que en otro momento, por decirle, al tener 2 años o 3 años, que ya estaban en maternal, ellos tenían un vocabulario más completo, ¿sí? Tenían un lenguaje en donde articulaban sus consonantes y sus vocales a la perfección, de manera que el niño entraba al kinder y ya hablaba. Y entonces ahora la sorpresa era que venía el niño de 4 años y pues me quiero ir a la taza. Cuando le decía, ¿por qué? No, pues hasta que el niño entraron a la escuela, que para mí eso fue un efecto de la pandemia, que no podían interactuar. Estoy hablando a lo mejor de los niños chiquitos y de los un poquito más grandecitos también, ¿verdad? Como que estuvieron muy acostumbrados al estar en su círculo. Y se les dificultaba interactuar. Y eso aunado a la situación de que durante muchos años, o mucho tiempo, bueno, sí fueron años, 2, 3 años, en cuales estuvimos prácticamente viviendo en 4 paredes, ¿sí? Estábamos hablando de una enfermedad la cual había una transmisión por saliva, o sea, lo que era nariz y boca era un riesgo importante para la transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, pues también debió haber disminuido la atención odontológica de nuestros pequeños pacientes y sobre todo que a veces como padres nos abocamos más al cuidado de la nutrición de los pequeños hijos y no de cuidados odontológicos que debemos de prestar mucha atención, porque la consecuencia en la deformidad de nuestra anatomía oral pues es el pago de la factura que vamos a tener en nuestra edad adulta. Bueno, ahorita regresamos de este corte y continuamos con este tema del cuidado y atención de la salud dental en nuestros niños y adolescentes con la doctora, la médico cirujano dentista María Dolores Lascano Velázquez. Aquí en Doctor Radio, el podcast, tu podcast más saludable. Bueno, estamos de vuelta en el podcast más saludable en Doctor Radio para todos ustedes. Bueno, quiero comentarles, escucha bien lo que te voy a decir, no dejes de seguir esta información que te subimos a
a Doctor Radio en Facebook. Por ejemplo, dice, dormir lo suficiente es esencial para la salud. ¿Por qué es importante dormir lo suficiente? ¿Tú lo sabes? Bueno, si no lo sabes, échate un clavado ahí en Facebook, Doctor Radio. Es fin de semana, entre comercial y comercial de Netflix. O si vas al baño, métete a Doctor Radio y sal con un poquito más de conocimiento sobre el cuidado y la prevención de tu salud. Vamos a continuar con nuestra amiga, la doctora Lolis Lascano, de OrthoKids en Ciudad Madero, con el tema del cuidado y atención en la salud dental de niños y adolescentes. Y estábamos platicando precisamente cuál era la primera valoración de los niños, pero ahora me gustaría saber, doctora Lolis, cuáles son los padecimientos, enfermedades o diagnósticos más frecuentes en los niños. Siempre vamos a pensar que se le rompió algo o todos los dientes todos feos, pero hay padecimientos muy encajonados a ciertas etapas de nuestro crecimiento y desarrollo hasta llegar hasta nuestra edad adulta. Y de eso no estamos informados. Usted, que es la experta como odontopediatra, me gustaría que nos los platicara. Bueno, mire, pues desafortunadamente en Latinoamérica el coco es las lesiones cariosas, la enfermedad de caries, ¿verdad? Y esto se da pues por la falta de concientización, ¿verdad? Sobre todo en determinados estratos socioeconómicos, en que pues no se llevan a cabo esas revisiones tempranas, en donde no se vigila la dieta, en donde no se dan técnicas de cepillado, de higiene oral, ¿verdad? De suspender hábitos como mencionamos, de lactancia prolongada, etcétera, ¿verdad? Que ocasionan unas lesiones cariosas que el niño puede tener 3 años y ya tiene todos, así dicen los papás, tiene rotitos todos sus dientes de enfrente. Es que tomó mucho antibiótico y le salieron mal, etcétera, etcétera. Y no, simplemente es porque el niño, desafortunadamente los papás lo alimentaron con el biberón, después era como una especie de elemento para inducirlo a dormir y que me dejara dormir toda la noche, y a las 2 de la mañana yo lo volví a conectar con el biberón, etcétera. Entonces eso hace que se produzcan unas lesiones cariosas que eran conocidas como caries de biberón, y actualmente esa enfermedad se llama caries de la primera infancia. Esa es una de las muchas, ¿verdad? ¿Es la más frecuente, podríamos decir? Podríamos decir que es la que más me encuentro, ¿verdad? Ajá. Existen ahora otro tipo de consideraciones que se hacen al momento de valorar a estos niños, en que nos encontramos que presentan piezas dentarias, tanto de dentición permanente como temporal le decimos a los dientes de leche, que hacen su salida en boca, que les decimos erupción, y de repente se observa que tienen un cambio de coloración. Desafortunadamente no se les pone mucha atención también, o hay mucha confusión o falta de información, pero yo creo que es bien importante que el papá, cuando vea que un diente tiene una manchita blanca de enfrente y el niño tiene 7 años, alerta. Es una oportunidad para hacer una valoración completa. ¿A qué se puede deber ese cambio de color? A que quizás el esmalte, que sabemos que es la última capa, la capa más externa de cualquier órgano dentario, llámese diente o muelita, tiene como si fuera el horno, ¿verdad? Tiene su etapa para que se calcifique completamente, y hay situaciones de enfermedad, nosotros les decimos sistémicas, de todo el cuerpo del niño, alteraciones a lo mejor desde el embarazo, en el parto, o sea, factores prenatales, postnatales y de desarrollo que pueden ocasionar que esos dientecitos que se están formando como si fueran bebecitos, ¿verdad? Como un bebé, que se forman en diferentes ubicaciones y en diferentes etapas, cualquier cosa que le pase al niño pues tiene como consecuencia que ese proceso de mineralización no se realiza o no se cumple de la manera ideal. Oiga, yo le estoy escuchando, doctora Lolis, que la presencia de manchas. ¿De qué color serían las manchas
que me deben de llamar la atención a mí como padre, identificar en mi pequeño hijo o hija? Pues mire, puede ser de lo blanco al color marrón. Van variando dependiendo pues de la intensidad o de la falta de mineralización. A veces se ven como si tuvieran unos copitos de nieve en el bordecito del diente y dice, ay, pues no importa, pues nada más es el bordecito. Pues sí importa, porque esa es una porción que no está completamente mineralizada. Puede ser una mancha blanca ubicada hacia medio diente y que la mamá dice, ay, ¿cómo es que se lo tienen que arreglar ya ahorita? ¿Sabe qué? Tan pequeño. Ajá. Y sabe que mi punto de vista es, vamos a ser un poquito más conservadores. Vamos a analizar bien si esa mancha es nada más una mancha, es un cambio de color o ya es un cambio en la estructura, que le falta un pedacito al esmalte. Muchas veces coloración de la que estamos hablando, que forma parte de una condición que se llama hipomineralización molar incisiva. Ahora sí que ha sido una enfermedad de los últimos, quiero decir, 20, 25 años, ¿verdad? Que antes no estaba muy bien identificada. Y es importante el que lo valoren, ¿verdad? Para no decir, pues voy con el dentista y que le parche ahí. No, vamos a hacer un análisis, vamos a ver si no nada más eso, sino hay también molares afectadas que le salieron a los 6 años y que a lo mejor la mamá pensaba que era una muelita más de leche. Sí, y todas esas manchas siempre las queremos arreglar nosotros. Vea que te hagan una profilaxis. Así es. ¿No? Y le hacen las profilaxis y persiste la mancha, porque es un cambio de color. Pero ahí también ya depende de la ética profesional del odontólogo, ¿no? Decirle, Sí, ¿sabes qué? No es una situación de profilaxis, sino es un problema de mineralización dental o puede ser algún otro problema mayor, ¿no? Ajá, y le va a preguntar al papá, ¿y cómo lo arreglo, doctora? Sí, ok, no le vamos a poner resina, pero ¿cómo lo arreglo? Pues entonces aquí hay que revertir la circunstancia y buscar la manera de mineralizar en lo posible esa porción del esmalte que no está mineralizada y que es lo que da el cambio de color. Entonces, ¿cómo? Estableciendo con mucha disciplina y patrones muy estrictos el uso de pastas de flúor que contengan flúor en una mayor concentración, ¿verdad? El chequeo con el dentista ya no cada 6 meses, cada 4 meses, para que haga aplicaciones de flúor, de barniz de flúor, no del gel de flúor que ponen en la escuelita, de barniz de flúor que efectivamente también es de una mayor concentración, y si en alguna porción de esa muela que tiene ese defecto hay alguna falta de estructura, o sea que tenga como que una línea más profunda, pues esa línea más profunda va a ser un motivo de retención de alimentos y va a iniciar un proceso de caries a edades muy tempranas. Entonces habrá que colocar algún material adhesivo que me haga como un sellante, ¿verdad? Que me selle ese hoyito en lo que esa muelita termina de salir y en que se complete toda su dentición permanente. Y haga una maduración dental. Así es. Bueno, y otra de las situaciones que nos pueden llamar mucho la atención como padres es cuando sale alguna burbujita en la encía y todavía no tiene pieza dental o apenas va brotando, como decimos, el diente, y obviamente nos espantamos. ¿De qué estamos hablando? Pues me imagino que estamos hablando de un hematoma por erupción, ¿verdad? En donde el dientito quiere salir, ¿verdad? Bueno, quiere salir el diente, pero no alcanza a romper completamente el epitelio. Entonces, lo primero que hace, se forma un pequeño hematoma, un sangrado, ¿verdad? Y el epitelio, o sea, la carnita, la encía que está, no permite que salga. Entonces se hace ese color oscuro y raro, esa bolita rara. Mire, doctora, mi niño trae aquí una bolita enfrente, ¿sabe qué? Vamos a ayudarlo a que esa bolita se desinfle y el diente permanente empieza a hacer su aparición. Le hago la pregunta así en cámara abierta, porque llegan a la consulta y desafortunadamente llega la mamá, el papá alarmado, la abuelita alarmada, porque se les ocurrió meterse a consulta con doctor Google. ¿Sí? Ah, sí. Empezaron a googlear y ya les dijeron que tienen cáncer, Sí. que
va a ser, y es que es mi bebé, apenas está saliendo los dientes y ya tengo un problema que me dice aquí Google que puede ser cáncer. Bueno, por eso tenemos expertos en odontología pediátrica como la doctora María Dolores Lascano Velázquez, que nos puede hacer esas valoraciones, nos va a dar los cuidados y las medidas de prevención y sobre todo la atención en caso de tener que resolver algún padecimiento de nuestra salud bucal. Doctora, yo creo que no va a ser la única vez que nos vamos a ver aquí, ¿sí? Porque la salud odontológica es muy amplia. Y antes de pedirnos la pregunta que me encargaron que le hiciera. ¿Cuándo es adecuado y por qué utilizar los famosos, que para los chavos es moda y muy cool el uso de los brackets? Y si todos los tienen que usar. Cuando sí, cuando no, ¿y por qué? Pues no todos los tienen que usar. Si no lo necesita, yo siempre he dicho que el diente más bonito es el diente que no se toca. No es obligatorio que los usen. Aparte los brackets, déjele cuento, o sea, yéndome para ese lado. Ahora existen otras alternativas. Eran los brackets y bien padres y hasta póngamelos porque es cool. Y con las ligas de colores. Así es. Pero ahí había que poner una porción metálica sobre un diente y en ese diente había que poner un pegamento. Y para poner ese pegamento yo tenía que usar un material primero para que me hiciera el esmalte más rasposito y me pudiera adherirse el pegamento. Pero ahora hay alineadores que son como si trajeran una guarda, le decimos, como una plaquita transparente. Es como los que usan los protectores, los boxeadores. ¿Esos que son así? Más o menos así. Más o menos así, eso le diría el Google. Pero volviendo a la pregunta, ¿son necesarios? No siempre. ¿Cuándo es necesario? Cuando existe yo le llamo un desbalance, porque casi siempre que lo normal y lo anormal. Vamos a decir, cuando existe un desbalance entre el crecimiento del hueso con el tamaño de los dientes, en donde a veces el maxilar no tiene el diámetro suficiente, está hablando de un diámetro periférico en ese arco, no tiene el diámetro suficiente para todos los dientes y el tamaño de los dientes que les van a salir. Entonces, si el chico llega a la adolescencia, ¿verdad? Y tiene todos sus dientes aquí de al frente amontonados y los caninos, los colmillos los tiene acá arriba, ¿verdad? Que parece Draculín, pues definitivamente sí es un caso, ¿verdad? Pero es importante la valoración definitivamente. Y yo creo que gana mucho uno como profesional siendo honesto y decirle, porque hay gente, no, sí, yo te los pongo, no, pero pues si no los necesitas, ¿para qué? Así es. Sí es importante una valoración, ¿verdad? Te digo, hay casos muy obvios, en donde pues sí es necesario que se realice un tratamiento de ortodoncia, que le digo en la actualidad, no nada más es con brackets, ¿verdad? Ahora ya hay los famosos alineadores, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen la experiencia profesional, nos actualiza e informa que no todos son fierros en la boca. Y ya antes de irnos, y ya que hablamos mucho de la prevención y tocamos el tema de profilaxis, ¿cuándo y cada cuánto sería necesario realizarnos una profilaxis dental? Voy a hablar de vamos a decir los de todos los días, los niños, pues si no normales, los que vamos a decir que tienen buenos hábitos en casa, estoy hablando de hábitos de higiene, hábitos de alimentación y demás, pues se recomienda aproximadamente cada 6 meses el realizarle una limpieza. ¿Y en qué consiste? No nada más es, le limpio y le pongo el gel, no, es importante reafirmar la técnica de cepillado correcta. Déjeme decirle así bien rápido. ¿Cuándo confío yo en que el niño se cepilla bien sus dientes? ¿Usted se imagina a qué edad voy a confiar en que el niño se cepille bien sus dientes? Pues para mí, cuando el niño ha desarrollado su motricidad fina lo suficiente como para poder escribir su nombre en un cuaderno. Mientras no lo pueda hacer, la limpieza, el hábito de cepillado oral
tiene que ser realizado por los padres, a lo mejor a los 4 años supervisados con los padres, pero que los padres hagan definitivamente. Induciéndolos a Así es. obtener una buena técnica de Así cepillado. es, entonces yo creo que sí, eso es importante en esas citas de que no nada más es le hago la limpieza y le pongo el flúor. También se checan las condiciones de sus tejidos de soporte, porque cuando no se hace una buena higiene, se dañan los tejidos de soporte. ¿Cuáles son los tejidos de soporte? La encía, el hueso, el ligamento periodontal, ¿verdad? Entonces el niño viene con todas sus encías inflamadas, rojas, así es, sangrantes, y no es nada más que a lo mejor no tiene una técnica de cepillado correcta, que no usa hilo dental. ¿Y el hilo dental es para niños, doctora? Sí. El hilo dental debe utilizarse desde los 3 años. Y existen ciertos aditamentos, ¿verdad?, para hacer más fácil esa práctica, pero sí es bien importante que utilicen hilo dental. Pues creo que esta información nos está abriendo un panorama más amplio y despertando para decir, creo que no estoy haciendo todo lo que se necesita para el cuidado de mi pequeño en crecimiento y desarrollo. Les repito, no todo es nutrición, no todo es fórmulas, nutrición, sino que hay otros cuidados más aparte del peso y talla de nuestros niños, como es la salud dental. Y bueno, ¿dónde podemos localizarla, doctora Lolis Lascano? Pues mire, yo estoy aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas. Tengo un consultorio ubicado aquí en Ejército Mexicano. Y pues le puedo dar mi teléfono, ¿verdad? A ver, adelante. Es el 833-110-2834. A ver, Moy, si por ahí lo anotamos. Entonces es el 833-110-2834. Repito, 833-110-2834. La línea para el cuidado de la salud de sus pequeños. ¿Y dónde lo ubicamos? Bueno, en Ejército Mexicano, número 501, local 22, en Ciudad Madero. ¿Dónde? Ortho Kids, con la odontopediatra María Dolores Lascano Velázquez. Doctora, gracias, muy amable Gracias por la a usted. atención de por acompañarnos. ahí también tenemos nuestras redes. Adelante las que redes. es la oportunidad y el hoy. Tenemos una página, porque estoy hablando del equipo de colaboradores que también tenemos ahí en el consultorio. Nuestra página de Facebook se llama Ortho and Kids, Ortho con TH, Ortho y el signo and Kids. Y yo tengo mi perfil en Instagram también, que es doctora-lascano. Ese también es otro medio para que nos puedan contactar. Pues ahí tenemos la salud bucal en un número telefónico tan lejos como marcar o bien introducirnos a nuestras redes sociales donde encontramos a Ortho Kids. Bien, pues muchas gracias a nuestros amigos. Síganos acompañando en Doctor Radio para tener mayor información del cuidado y la prevención de tu salud en el podcast Más Saludable al Aire. Nos vemos aquí, seguimos, pero recuerda, tu salud es el mejor regalo de vida. Hasta la próxima. Doctor Radio, el podcast más saludable.